Hola y bienvenidos a la historia de Roma. Capítulo 41. La guerra en Hispania. En el episodio anterior vimos cómo los romanos habían sido capaces de cambiar el curso de la guerra. Tras la masacre de Canas y comprobar que Aníbal no podía masacrarlos todavía, decidieron adoptar el único método que había sido probado eficaz contra el Bárcida: las tácticas fabianas. Aunque habían sido gravemente denostadas hacía apenas unos años, los romanos reconocieron que no eran rivales para el genio del general cartaginés en campo abierto, y que prácticamente todas las batallas que así se habían librado se habían resuelto a favor del púnico. Por tanto, la estrategia era simple: evitar todo enfrentamiento directo con Aníbal, aceptar que él podría pasearse por Italia como si fuera el jardín de su casa, pero comprender que su ejército tan solo podía estar en un lugar a la vez. Los romanos se refugiaban tras murallas cada vez que Aníbal y su ejército se acercaban, pero tan pronto como se alejaban, salían a reconquistar todo lo perdido y a castigar con fiereza cualquier ciudad que hubiera osado traicionar a Roma. Además, la guerra se había expandido a otros frentes fuera de la península itálica: Grecia, Macedonia, Sicilia, Cerdeña. Como vimos en el capítulo anterior, todos estos lugares fueron un fracaso para Cartago y una victoria para los romanos. Sin embargo, ninguno de esos frentes fue tan importante como la guerra en Hispania, que de verdad tenía potencial para decidir el destino de la Segunda Guerra Púnica. Empecemos repasando los antecedentes en Iberia. Antes de la llegada de los púnicos, Hispania estaba habitada por múltiples pueblos de culturas célticas e ibéricas. En su mayoría, eran pueblos enfrentados entre sí, que se dedicaban a guerrear entre ellos y a comerciar con los metales que extraían y vendían a las diferentes colonias griegas y fenicias que se habían establecido en la costa mediterránea. Tras la Primera Guerra Púnica, el general Amílcar, atraído por la riqueza y abundancia en minerales de la península, desembarcó con su ejército y, batalla tras batalla, fue poniendo el sur de Hispania bajo dominio cartaginés. El control de la península ibérica por parte de Cartago fue lo que puso nerviosos a los romanos. Su antiguo enemigo se recuperaba peligrosamente rápido, y no solo con lo que extraía de las minas hispánicas era capaz de pagar las enormes reparaciones de guerra que les habían impuesto, sino que además recuperaban su economía y aumentaban, mejoraban y entrenaban un nuevo ejército. Fruto de esta recuperación, y con la excusa del ataque a la ciudad de Sagunto, aliada romana, los romanos terminaron declarando la guerra a Cartago, y su plan era sencillo: la mitad del ejército desembarcaría en África para atacar la capital, mientras que otra parte navegaría a Hispania para evitar que los púnicos pudieran abandonar la península ibérica. El resto de la historia es bien conocida. El cónsul Publio Cornelio Escipión, el padre de Africanus, no logró llegar a tiempo a la península, y a medio camino, en la ciudad de Masilia, descubrió que Aníbal ya atravesaba la Galia rumbo a los Alpes. Aún así, el cónsul tomó una arriesgada decisión. Envió su ejército a Hispania a cumplir la misión que se les había encomendado bajo el mando de su hermano, Cneo Cornelio Escipión Calvo, mientras que él volvía a Italia para reclutar un nuevo ejército capaz de contener a Aníbal. Aunque no pudo contener a Aníbal en Italia, las tropas que envió a Hispania cosecharon diferentes éxitos y finalmente fueron capaces de controlar una pequeña región entre el río Ebro y los Pirineos, suficiente para impedir que refuerzos o suministros pudieran llegar a Aníbal por vía terrestre. Más adelante, el propio cónsul Publio Cornelio Escipión fue enviado a Hispania con su hermano para mantener controlado este frente. Antes de partir hacia Italia, Aníbal había dejado en Hispania 15.000 tropas, junto con 21 elefantes, bajo el mando de su hermano Asdrúbal. Además, antes de cruzar los Pirineos, y al ver lo belicosas que eran las tribus íberas en la actual región de Cataluña, dejó también a su general Anón al mando de 10.000 soldados de infantería y 1.000 de caballería. Cuando Cneo Cornelio Escipión llegó por primera vez a Hispania, contaba con un ejército consular de entre 20.000 y 25.000 hombres, además de 60 quinquerremes. Desembarcaron en la colonia griega de Emporión, que ni Aníbal ni sus generales habían conquistado, y marchó hacia el sur, consiguiendo la alianza de muchas tribus locales que se oponían al control cartaginés. Las tribus que no se aliaron con los romanos fueron atacadas
y masacradas sin piedad. Cneo marchó hacia Tarraco, la ciudad en la desembocadura del río Iberus, o Ebro en la actualidad, y desde ahí marchó hacia el interior, siguiendo el río, con la intención de enfrentarse a Non y a su ejército. Como vimos en un capítulo anterior, la impaciencia de Anón y el hecho de estar duplicados en número causó la derrota cartaginesa en la batalla de Cisa, en la que Anón fue capturado junto con los príncipes de varias tribus íberas pro-cartaginesas. Tras la derrota de los cartagineses, la mayoría de las tribus entre el Ebro y los Pirineos se declararon prorromanas y el territorio en general quedó controlado por Roma. Sin embargo, algunas revueltas sueltas o invasiones de otras tribus mantenieron a Cneo Cornelio Escipión y su ejército ocupado en el interior de la península, distracciones que Asdrúbal aprovechó para saquear los campamentos romanos en la costa catalana y destruir 25 de los 60 barcos con los que contaban los romanos. Pese a ello, como no tenía las fuerzas suficientes como para enfrentarse a Cneo Cornelio, el hermano de Aníbal huyó en cuanto éste volvió con su ejército a la costa. Al año siguiente, el 217 a.C., Asdrúbal Barca reunió una fuerza considerable y volvió a intentar atacar a Cneo. Como disponía aún de unos pocos quinquerremes en Cartago Nova, Asdrúbal hizo marchar a su ejército por la costa, acompañado siempre por su flota por el mar. No se conoce el tamaño exacto de este ejército cartaginés, pero debía de ser grande, dado que Cneo Cornelio Escipión prefirió no enfrentarlo directamente, y en lugar de ello, embarcó al ejército romano en los 35 quinquerremes que aún tenía disponibles y prefirió enfrentarse a los cartagineses en una batalla naval. Al contrario que durante la Primera Guerra Púnica, en esta época era Roma quien controlaba el mar, y los marineros romanos tenían mucha más experiencia en batalla que los nuevos reclutas cartagineses. Por tanto, fue una victoria fácil para Roma, que se las apañó para hundir y capturar a los barcos enemigos. El ejército terrestre púnico, al contemplar esta derrota desde la costa, se desmoralizó y decidió volver a la seguridad del sur. Fue tras esta batalla cuando el Senado romano reconoció la importancia de mantener el territorio en Hispania e impedir que Asdrúbal pudiera comunicarse con su hermano, y decidió, por tanto, enviar 8.000 tropas de refuerzo a Hispania junto con Publio Cornelio Escipión, en calidad de procónsul, para tomar el mando de los ejércitos hispanos. Publio Cornelio Escipión, recordaréis algunos, había resultado herido en la batalla del Tesino, pero a estas alturas estaba ya completamente recuperado y listo para, junto con su hermano, defender Hispania de los ataques cartagineses. Ambos hermanos Escipión marcharon juntos hacia el sur, a Sagunto, donde los cartagineses tenían prisioneros a muchos rehenes nobles con los que aseguraban la lealtad de las tribus vecinas. Sin embargo, algunos íberos, como Ábelox, habían jurado lealtad a los púnicos y se encontraban entre sus filas. Cuando los romanos asediaron la fortaleza de Sagunto, Ábelox llegó a un acuerdo con Bostar, el líder cartaginés, para entregar a los rehenes íberos a sus familias, a cambio de ayuda para liberar Sagunto. Tras obtener el permiso, en lugar de cumplir su parte del trato, Ábelox entregó los rehenes a los romanos, que a su vez los liberaron para ganarse a todas las tribus y poblados de la zona. En realidad, para los hispanos, los romanos parecían mucho mejores amos que los cartagineses. Los romanos, necesitados de la alianza de las tribus, trataban mucho mejor a sus aliados, los rescataban cuando hacía falta y eran generosos con los botines de guerra. En cambio, los cartagineses habían llegado con un afán de conquista y necesitaban de los hispanos, sobre todo esclavos y trabajadores para las minas. En las raras ocasiones en las que los utilizaban para la guerra, exceptuando las tropas de Aníbal, las cosas no solían salir bien. Por ejemplo, durante el asedio de Sagunto, Asdrúbal no pudo acudir al rescate de la plaza cartaginesa porque se encontraba ocupado sometiendo una rebelión de los turdetanos al suroeste de la península ibérica. Probablemente, los turdetanos se habían rebelado tras haber sido duramente castigados por la derrota naval que Cartago había sufrido el año anterior. Sin embargo, el asedio de Sagunto no concluyó exitosamente para Roma. Los hermanos Escipión recibieron noticias de la sonada derrota en Cánae en el 216 a.C. y se retiraron a Tarraco en previsión de ser llamados inmediatamente a rescatar Roma. Como sabemos, dicha llamada no se produjo y los escipiones se mantuvieron defendiendo los territorios españoles. Al año siguiente, el 215 a.C.,
Tras recibir refuerzos directamente desde Cartago, el general Asdrúbal Barca volvió a marchar al norte con la intención de cruzar el Ebro y poder acudir en refuerzo de su hermano Aníbal. En la conocida como Batalla de Íbera, los romanos utilizaron su común formación en triplex axis, con la caballería en los flancos, mientras que Asdrúbal empleó una formación reminiscente a la que empleó su hermano en Canas. Los hispanos en el centro, rodeados por los libios y los cartagineses, con la caballería y los elefantes en los flancos. Sin embargo, en esta ocasión, el centro cartaginés no resistió el empuje de las legiones romanas, y pronto las dos alas del ejército púnico quedaron separadas. Al ver su centro caer, la moral se desplomó y todos salieron huyendo. Quedó claro que sin el carisma de Aníbal y el duro entrenamiento al que sometía a sus tropas, sus técnicas militares no eran suficientes para doblegar al eficaz ejército de Roma. Esta batalla tuvo varias consecuencias. En primer lugar, los escipiones volvieron a evitar que Asdrúbal pudiera cruzar los Pirineos y llevar un segundo ejército a Italia en las horas más bajas de los romanos. En segundo lugar, el otro hermano de Aníbal, Magón Barca, que se encontraba en Cartago reuniendo un tercer ejército para reforzar Italia, fue ordenado partir para Hispania, junto con un tercer general y su ejército, llamado Asdrúbal Giscón. Puede parecer una batalla simple, que no aparece en los grandes anales de la historia, pero sus consecuencias fueron tremendas. Por su culpa, Aníbal tuvo que permanecer solo en Italia, y los romanos pronto aprendieron a aprovechar las tácticas fabianas para evitar los enfrentamientos directos con él y aún así recuperar territorios. Si Cartago hubiese podido contar con 3 ejércitos en Italia, probablemente Roma habría caído. Sin embargo, la decisión del Senado cartaginés no carecía de sentido. Desde su punto de vista, Aníbal ya estaba ganando en Italia, manteniendo a los romanos fuera de África, y sin los refuerzos, tal vez los escipiones habrían conquistado Hispania, privando a Cartago de todos los metales y demás riquezas que esta tierra les proporcionaba. Mientras tanto, en Hispania, tras la victoria de la batalla de Íbera, los romanos no recibieron ningún refuerzo, puesto que tras Cánae, Roma no podía permitirse enviar soldados fuera de Italia. Como mucho, el Senado romano aprobaba de cuando en cuando que una partida de alimentos y suministros varios partiera hacia Tarraco. Sin embargo, a veces los barcos llegaban vacíos y los mercaderes aducían una catástrofe marítima mientras que se llenaban los bolsillos a costa del Estado. Ese tipo de corrupción era nueva en Roma, causó grandes escándalos políticos, pero nada de todo eso ayudó a la defensa de Hispania. Los hermanos escipiones estaban solos en la defensa, mientras que los cartagineses tenían ahora 3 ejércitos y seguían contando con más territorios para proveerse de recursos y nuevos reclutas. Por otro lado, al haberse liberado los rehenes íberos, los ejércitos cartagineses estaban también más ocupados reprimiendo rebeliones por todo su territorio. Además, por lo que sabemos, los 3 generales cartagineses, Asdrúbal Barca, Magón Barca y Asdrúbal Giscón, rara vez se ponían de acuerdo, y cada uno comandaba su ejército por la zona acordada, pero nunca planificando conjuntamente un ataque contra los romanos. En el año 213 a.C., los romanos enviaron a una delegación a hablar con Sífax, el rey de una de las tribus númidas occidentales no aliadas con los cartagineses. Los romanos ayudarían a esta tribu númida a conquistar territorios en África, causando así revuelo en la retaguardia de Cartago. Por ejemplo, tras el acuerdo, un centurión romano se quedó instruyendo a las tropas númidas en las tácticas de infantería. Ahora, esta tribu númida podía combinar infantería y caballería y pudo atacar a otros númidas orientales aliados con Cartago. Por supuesto, Cartago no podía permitir esto y tuvo que enviar ejércitos para derrotar y contener a Sífax, distrayéndose, al menos momentáneamente, del resto de campañas. Como pago a Cartago por la ayuda frente a los otros númidas, un príncipe llamado Masinisa viajó a Iberia con 3.000 jinetes para apoyar a los ejércitos púnicos. Entre tanta distracción, los hermanos Escipión, que hasta entonces se habían contentado con pequeñas partidas y saqueos en territorio cartaginés, lanzaron una gran campaña en el año 212 a.C. Cruzaron el Ebro y marcharon al sur, llegando a conquistar finalmente Sagunto, que 7 años después del inicio de la guerra volvía a estar en manos romanas. Al año siguiente, envalentonados, lanzaron otra gran campaña en Hispania. Los romanos
reunieron hasta 30.000 tropas, y se les unieron 20.000 tropas más de sus nuevos aliados, los celtíberos. La fuerza combinada de romanos y celtíberos marchó hacia el sur, hacia el ejército de Asdrúbal Barca, pero los otros generales cartagineses, al enterarse de la invasión, unieron fuerzas y pusieron rumbo para socorrer a su colega. Los romanos, superados en números y los cartagineses llegaban a juntar su ejército, decidieron dividirse para evitarlo. Publio Cornelio Escipión marchó con 20.000 legionarios a contener a Asdrúbal Giscón y Magón Barca, mientras que Cneo Cornelio Escipión Calvo, con 10.000 soldados y los 20.000 celtíberos, planeaba atacar a Asdrúbal Barca. Mientras Publio Cornelio Escipión marchaba hacia el ejército combinado de los dos generales púnicos, Masinisa y sus jinetes aparecieron y comenzaron a hostigar a los romanos. Además, los exploradores romanos informaron al procónsul de que ciertas tribus íberas, aliadas con Cartago, se estaban posicionando en la retaguardia para cortar cualquier posible retirada romana. Prudente por naturaleza y no gustándole la situación que se iba a encontrar, Publio Cornelio Escipión optó por dar media vuelta y una noche, aprovechando la oscuridad, optó por retroceder y enfrentarse a los íberos que les cortaban la retirada. Los soldados íberos no tenían nada que hacer frente a las legiones romanas, pero sí que lograron contenerlos el tiempo suficiente como para que Masinisa y sus jinetes atacaran a los romanos por la espalda, sembrando un caos absoluto en el campo de batalla. Aún así, los romanos podrían haber sobrevivido si no hubiesen llegado poco después las líneas más avanzadas de los ejércitos de Magón y Asdrúbal Giscón, que rodearon completamente a los romanos y convirtieron la batalla en una carnicería. El propio Publio Cornelio Escipión, procónsul de Roma, perdió la vida en la batalla, y los soldados, al ver a su comandante caer, comenzaron a huir desesperadamente, siendo presas fáciles para las caballerías del ejército púnico. Apenas hubo supervivientes. Mientras tanto, Cneo Cornelio Escipión Calvo había avanzado hacia Asdrúbal Barca y había acampado en una posición ventajosa. Tan solo esperaba el momento preciso para lanzar su ataque. Sin embargo, Cneo ignoraba que Asdrúbal estaba negociando en secreto con los celtíberos, que en ese momento suponían el grueso del ejército de Cneo Cornelio Escipión. Con el oro suficiente, Asdrúbal convenció a los celtíberos de abandonar a Cneo poco antes de la batalla, por lo que el ejército de 30.000 tropas con las que contaba se convirtió en apenas 10.000 legionarios romanos. En ese mismo momento, Magón y Asdrúbal Giscón aparecieron para apoyar a su colega. Fuertemente superado en número, Cneo Cornelio Escipión intentó utilizar la noche para escapar, con la esperanza de poder llegar al Ebro y a la seguridad de las fortalezas romanas. Sin embargo, la velocidad de la caballería de Masinisa les impediría escapar, y no tuvieron más remedio que encontrar una colina para resistir como pudieran. En cuanto el ejército combinado cartaginés les alcanzó, los 10.000 soldados romanos, incluyendo a Cneo Cornelio Escipión, fueron asesinados. Durante los 8 años de la guerra, los hermanos Escipión habían contenido a los cartagineses en Hispania, evitando constantemente que pudieran comunicarse con Aníbal. Y ahora, en un mismo año, ambos estaban muertos junto con una legión entera. La mayoría de las alianzas que Roma había conseguido con los pueblos ibéricos se debían casi exclusivamente al poder negociador y al carisma de los hermanos Escipiones, y con su muerte prácticamente todos abandonaron a los romanos. Los cartagineses fueron recuperando el terreno conquistado por los romanos y otras tribus recuperaron su independencia, dejando a Roma con apenas una franja en la costa del norte del Ebro, con los puertos de Tarraco y Barcino. Por suerte, en ese año la guerra en Italia fue mejor que nunca, y el éxito en la toma de Capua tras un largo asedio hizo que el Senado romano enviara al pretor Cayo Claudio Nerón a Hispania con 10.000 soldados, suficientes para al menos reorganizar el territorio y asegurar ambas ciudades. Cayo Claudio Nerón solo debía mantener el territorio durante un corto periodo de tiempo, en lo que el Senado decidía quién podía ser el elegido para reemplazar a los Escipiones. Tenía que ser alguien capaz de retomar la diplomacia con las tribus íberas, un buen general capaz de mantener a raya a 3 ejércitos cartagineses. Y el Senado no se equivocó, porque eligió sin duda al hombre que cambiaría las tornas de la Segunda Guerra Púnica. Sin duda,
uno de los mejores generales de la historia de la República Romana. En el próximo capítulo veremos el auge de Escipión el Africano.